bienvenidos. Esto es The Balanced Voice en español. El día de hoy vamos a platicar de un tema que seguramente ya tiene usted conocimiento. Sin embargo, a veces no creemos en la magnitud de lo que viene siendo el tráfico humano en nuestra ciudad, en nuestro estado, en Texas. Y el tráfico humano está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Se realizan estas actividades ilícitas en lugares de masajes de 24 horas, los 7 días de la semana, cerca de escuelas, cerca de nuestros hogares, inclusive en casas residenciales, cantinas, y no simplemente en barrios en donde uno pueda decir hay escasez económica. No. Puede ser hasta en los lugares más adinerados, porque el tráfico humano no respeta ni siquiera nacionalidad, ni raza, y menos la economía. Cualquiera puede ser víctima de tráfico humano. Los que son más vulnerables son aquellos que seguramente tienen necesidades económicas o afectivas. Y en números, tú no me dejarás mentir. No, estábamos preparándonos para este importante podcast y en Texas nada más se estima que hubo más de 79,000 niños abusados sexualmente en el tráfico humano. Es una estadística que todos pensamos, en mi casa no va a pasar, porque en mi casa yo estoy presente, porque yo cuido a mis niños, porque los quiero mucho. El 98% de todo el abuso que empiezan con gente que las familias ya conocen, familiares, amigos, novios, gentes que están dentro del núcleo seguro, llamamos nosotros de seguridad, empieza en esos lugares. Entonces, por favor, presten atención, porque hoy tenemos una persona que es admirable. Vamos a llamarla hoy Lorena por su protección. No es su nombre, es el nombre que vamos a utilizar el día de hoy. Una persona bella y valiente. Y hoy está aquí con nosotros para contarnos de su historia y de cómo protegerlos ustedes de que pasen por una historia similar. Bienvenida. Gracias. Realmente resaltamos tu valentía y me encantaría que dijeras, primero que nada, el por qué hoy aceptas platicar con nosotros. Acepto hablar porque no quiero, si algo de mis palabras pueden ayudar a los padres a darse cuenta que esto es real, porque vivimos en una burbuja donde creemos que esto no nos va a suceder. Y si mis palabras pueden ayudar a entender que esto es real y si puedo salvar la vida de alguna mujer o algún niño, con eso voy a quedar más que feliz. El 5% se ha incrementado en donde las víctimas de tráfico humano son niños de 5, inclusive ya hasta de 2 años. Anteriormente pensábamos que eran adolescentes y principalmente mujeres, también lo son los hombres. Háblanos cómo comenzó tu calvario. Yo soy sobreviviente porque no me gusta decir víctima. Y aclaro esto porque me gusta decir sobreviviente y lo digo con una sonrisa porque víctima para mí es hacerme sentir como pobrecita de mí. No soy pobrecita. Esto me enseñó mucho, me enseñó a ser fuerte. Obviamente no hubiera querido vivirlo, pero gracias a eso lo pude convertir en la mujer que ahora soy. Entonces, soy sobreviviente de haber sido privada de mi libertad por casi 6 meses y medio. Yo soy niñera y cuando llegué aquí siempre trabajé interna con familias y era muy inocente. Tenía 30 años y mi mente pensaba que aquí eso no sucedía y que a mí no me iba a suceder. Más bien nunca lo había pensado como que era algo que me podía suceder. Yo buscaba los trabajos online y comencé buscando mi trabajo online y me quedé de ver con una familia, pero no era una familia. Y ahí me hicieron entrevista, quedamos de vernos y al siguiente lunes yo llegué al lugar donde me habían citado y me llevaron a la supuesta casa y cuando llegué pues no era una casa de familia, no había niños, no había nada, era una casa de citas.
donde ahí me dijeron que iba a tener que prostituirme o ¿Tener y relaciones? tener relaciones con diferentes hombres y que no había opción. Me quitaron mi teléfono, me amenazaron con una pistola en la boca. Y obviamente cuando la entrevisté ellos ya habían preguntado si yo tenía familia, si yo tenía hijos. Ellos sabían cosas de mí, pero realmente ahora que lo veo no creo que me hayan investigado, sino fue lo mismo que ellos me preguntaron y que yo inocentemente les contesté y lo que usaron para amenazarme cuando, cuando me tenían ahí, amenazándome con mi hija, con mi familia y todo. Pero fue cosa que yo les comenté cuando me estaban haciendo la entrevista, porque aquí cabe aclarar que ahora, desde mi madurez, yo analizo que los víctimas, porque ahí sí son víctimas cuando te sucede, las víctimas de tráfico humano son porque tienes alguna necesidad, sea emocional, económica, y ellos van rodeando y van, por eso te hacen muchas preguntas, examinando cuál es tu necesidad. Yo estaba muy necesitada de un trabajo, entonces me ofrecieron algo muy bueno y ahí fue donde entraron, al ver mi necesidad, y ahí me tenían como atrapada ya porque pues ya me decían, si no le vamos a hacer algo a tu familia, sabemos dónde están. No creo que supieran. Realmente yo no creo nunca que me investigaron, pero sí creo que me tenían esa información. Porque fue en la entrevista de trabajo donde te preguntaron si tenías familia, donde te preguntaban tu nacionalidad. Sí, O sea, sabían que estabas sola. sabían que estaba sola. Y esta entrevista de trabajo, a mí cabe resaltar que online, pero ¿dónde encuentras esa dirección para pedir? No, eso lo encuentro en toda esa información, bueno, la entrevista fue en persona, en a las afueras de un restaurante, pero la primera vista fue en la página, en la subasta Houston, donde encontré ese trabajo. Ella me llama, pero ella nada más era como una persona que se dedicaba a Reclutar. reclutar chicas. A ver, ¿y tu familia estaba en México en ese momento? Sí, ¿Tu hija también? Sí. Ellas no sabían, pero tú no sabías si ellos sabían en ese momento Sí, estabas obviamente atrapada. en ese momento que te ponen una pistola en la boca y te amenazan y te dicen, la gente dice, te puedes escapar. No hay manera de escaparse, porque ahí ya empieza el trabajo psicológico. Y con el miedo, tú no alcanzas a realmente razonar como ahora yo razono. Además, tienen toda tu identificación, ¿no? Sí. Toda tu documentación. Todo. ¿Se quedaron ellos con esa documentación? Sí, yo tuve que volver a sacar. Entras a ese lugar, te ponen la pistola en la boca, ¿y qué pasa después? Me dicen todo. Era un lugar donde había muchas cámaras. Era un apartamento. Yo creo que podría llegar si alguien me lleva, porque yo recuerdo, cuando la primera vez que fui, sí recuerdo, fue entre el Westheimer y pasando el 8. Sí recuerdo cómo dieron vuelta, recuerdo los apartamentos, y era uno de esos apartamentos que están arriba que tienen como otro como otro cuarto arriba, pero no nada más uno. Ahí arriba tenían como la oficina donde tenían las cámaras y eran muchos hombres de color African American. Ajá. Y ellos eran yo soy alta y ellos eran muy altos. Y ahí, después de que me amenazaron, me explicaron qué era lo que tenía que hacer y ya no había opción. Nada más yo empecé a hacer lo que tenía que hacer. ¿Habían más personas? ¿Habían más mujeres? ¿Viste niños? Sí, ¿Quiénes estaban yo ahí? no vi niños, pero sí, yo era la de las más grandes y yo ya tenía 30 años. La mayoría ya tenían tiempo ahí. Todas eran latinas, eso sí, todas. No había ninguna otra nacionalidad. Todas eran latinas, todas estaban jovencitas, 18, 19, 17. Máximo 26, y la que reclutaba, que sí era como de 50, 48 años, que ella también la hacían trabajar. ¿Platicaban entre ustedes?
No podíamos, había cámaras, todo nos grababa. Teníamos prohibido platicar. Durante esos 6 meses no tuviste comunicación con ninguna persona. No. Hablábamos mínimas cosas, pero no podíamos realmente entablar una conversación porque era prohibido hablar entre nosotras. ¿Cómo fue la primera vez que te vendieron? ¿Qué pasó? Todo era ahí mismo, ahí llegaban los clientes. Yo estoy segura que la mayoría eran gente profesionales y de mucho dinero, porque cobraban, estoy hablando de 8 años atrás, y pagaban entre $400 y $500 por una persona. Entonces, eso es para alguien que tiene buena solvencia. ¿Hasta cuántas veces te vendían al día? A primeros meses como hasta 10 a 11 veces al día. No había descanso, sábados, domingos, todos los días. Todos los días era, principalmente en el día, desde las 7 de la mañana como hasta las 4 o 5 de la tarde, era sin parar. Después ya se bajaba un poco, por eso yo creo que eran personas de familia, porque iban en la mañana. Lo contrario de que nosotros pensamos que es en la noche, es en la mañana. O sea, personas que supongo que tienen familia. Y todas las personas, sé que no podías hablar con ellos, los tenían muy controlados. ¿Sabes si llegaron de la misma manera que tú? También con anuncios no, en sí, alguna publicación. No de la misma, pero todas llegaron obligadas, de cierta manera. Sé de una de ellas que llegó, que la trajeron, que según iba a trabajar en un restaurante. Y no, la trajeron desde, la verdad no recuerdo, pero era otro país centroamericano, pero no recuerdo qué país centroamericano, pero la trajeron que iba a trabajar, la trajeron con visa de trabajo, pero al final la trajeron a trabajar ahí. Tenía visa de trabajo, inclusive. Visa de trabajo. Wow. Estamos hablando de mafias, estamos hablando de que este es un crimen. Son mafias. Es una mafia que inclusive ya el crimen organizado, que se dedicaba únicamente en las drogas, ahora también está traficando personas por el profit, ¿no? Imagínate, más de 150 10 billones de dólares viene siendo Yeah. el profit del tráfico humano. Y inclusive, me atrevo a decirles, como le ha quitado parte de, era el número 3, después de la pandemia se convirtió en el crimen más, con mayor remuneraciones. En el segundo lugar quedó, y el primer lugar quedó las drogas. Es increíble pensar que a una persona hasta 10 veces la pueden traficar. Pero yo lo puedo decir, pero tú lo viviste. Son heridas que, aunque gracias a mucha terapia y se quedan, no son fáciles de quitar de la mente y del corazón, porque es muy fuerte, es no tener tu libertad. Lo principal es, no puedes decidir sobre tu propio cuerpo, tienes que hacer lo que te digan. Y son cosas muy feas, no es solamente tener intimidad y lo normal que las personas pensamos. Son realmente perversiones y cosas porque van por cosas muy feas. ¿En algún momento sentiste tu vida amenazada? Muchas veces. Pero si no lo hacías, te castigaban sin comer y te volvían a amenazar. Que a mí me amenazaron 2 veces después. ¿En qué consistía esa amenaza? En mi hija, en quitarte la vida, en que no ibas a volver a vivir. A mí me pusieron la pistola como 3 ocasiones. 2 veces aquí, así, en medio de la boca, y 2 veces en la sien. Fueron 4. Tuvimos en marzo de este año, tuve la oportunidad, hubo aquí unas redadas en el norte de Houston nada más. El Texas Alcohol Bureau, TABC, hicieron unas redadas de lugares donde estaban vendiendo seres humanos. 8 lugares a la misma vez. Rescataron 105 víctimas en una noche.
Y el gran peligro que tenía la organización que me decía el director del TIBC, que era el que estaba hablando de este tema, es que dice que están tan bien organizados estos horribles seres humanos. Uno, tenían, me decía la oficial, mejores armas que nosotros. Segundo, tenían puertas que se abrían y se escondían entonces están preparados, entonces se comunican entre ellos. Entonces eso fue una redada que tuvo relativamente poca prensa y eso fue a propósito, porque lo que querían era usar una táctica y funcionó. Pero pudieron rescatar 105 personas. Entonces tú dices, 105 personas, todo el condado. Eso fue nada más en el norte de Houston en una noche. Que las estás traficando hasta 10 veces al día, cobrando, pongamos, $500. ¿Cómo no va a ser un crimen en donde más y más personas se están metiendo? No, y tienen seguridad, como usted lo dice, había cámaras y una modernidad que, y estoy hablando hace 7, 8 años, ahora no me imagino mucho más. Y el gran problema que tienen también es que la droga, pues la droga la preparan en algún lugar, la traen ilícita, la traen y la consume la persona. Pero el sexo, 10 veces un día es constante, es una forma de ingreso para estos criminales. Una pastilla la vendes una vez, pero Sí. una persona la puedes vender hasta 10, 12 veces. ¿Dónde está? Todos los días. ¿Dónde está Es difícil creerlo, ¿no? Es imposible creerlo, la verdad que Pero sí. más difícil vivirlo. ¿Qué pasaba por tu mente cuando estabas viviendo eso? ¿Que te drogaban? Yo creo que nos daban algo, pero nunca como consciente. Yo creo que sí nos daban. En el alimento, en el agua. Sí, en el agua, pero sí había algunas chicas que sí consumían cocaína, porque era la manera yo nunca quise, o sea, sí me llegaron a ofrecer cocaína, pero yo nunca la quise, porque en mi mente yo me disasocié, me dijo la psicóloga que se llama, yo me disasocié. Yo lo que hice fue, esta es mi realidad, pero yo vivía como un zombie. Mis emociones se fueron, mi corazón y mi mente se fue, y yo hacía todo lo que me decían. Y no metía corazón, o sea, mi mente estaba pensando en mi hija, en que un día me iba a ir. Yo sabía y yo siempre dije, yo me tengo que escapar de aquí. Yo no sé cómo, pero los días que sentía que ya no podía, nunca lloraba, nada más recordaba en mi mente la imagen de mi familia y mi hija, y era lo que me daba ánimo. ¿Te golpeaban? Sí, nos llegaron a golpear, pero casi nunca nos golpeaban en la cara ni trataban, porque obviamente nuestro cuerpo era La mercancía que ellos vendían. entonces no nos podían maltratar tampoco porque les importaba mucho. Los clientes, no, ¿crees tú que no tenían conocimiento de lo que estaba pasando con yo ustedes? en ese tiempo no hablaba inglés, entonces todos eran gringos, todos. No llegaba ni un latino, no, ahí eran, y todos llegaban súper bien vestidos. Por eso yo creo que era gente que tenía posibilidades económicas, porque eran hombres bien vestidos y la mayoría mayores, 50, 45, muy joven, 45, pero 60, 70, pero hombres que se veía que eran de posibilidades económicas fuertes. Sí, que el gran problema es que uno dice, bueno, si veo la víctima porque la reconozco, porque está lastimada, pero no, protegen las áreas que se pueden ver. Entonces también tú dices, si no me quiere hablar mucho, a lo mejor es porque es tímida. No sabemos que les están amenazando. Porque aparte está grabado todo ahí mismo, hasta en el cuarto nos estaban grabando. Todo estaba ahí. Veían absolutamente todo. Todo. La gente no sabía, pero todo tenía cámaras. Y cuando me hablas de que eran anglos, qué fuerte, de verdad se me hace creer que igual el mayor consumidor de drogas, el mayor consumidor del sexo, tráfico humano, el mayor traficante, ¿no? Esto es parte también de una cultura, esto es una realidad, esto es un testimonio viviente que de verdad, felicidades, porque yo sé que no te ha sido fácil el retomar el control de tu vida. Mucha gente piensa que una vez que sales, ya se olvidó todo. No. Y no es así.
es un proceso de tiempo. ¿Cómo logras primeramente tú salir de ese calvario? Yo quedé embarazada y ellos pretendían que yo abortara. Obviamente también yo quería, y eso fue muy duro porque yo no creo en el aborto, pero yo no quería un hijo que no sabía de quién era. Entonces, ellos me dan una pastilla, pero lo que me dieron no funciona. Entonces me llevan a Planet Parenthood. Ujú. Y ahí fue cuando yo supe que yo me podía escapar. Yo me escapé ya en la segunda cita, la vez que me hicieron el Degrado. legrado. Ahí te piden que vaya alguien y nadie fue conmigo. Entonces, ellos te dicen antes de entrar que si no viene nadie contigo, ellos van a buscar. Creo que ahora ya no hay nada de eso, pero en ese tiempo tenían voluntarias y había voluntarias que ellos llamaban, tenían un directorio. Y entonces ellos llamaron a una voluntaria que sí, me dijeron antes de entrar al proceso que me iban a hacer que había una voluntaria que me iba a poder llevar. Lo más chistoso es que yo no tenía ni un lugar que me iba a llevar. No tenía una dirección, yo no hablaba inglés, no traía ni un solo peso. Y yo dije, sí, pero yo no sabía. Yo me metí al proceso que me iban a hacer, me pusieron una anestesia que yo creo que ni me hizo de que mi mente estaba pensando, ¿a dónde te van a dejar? Si tú no tienes una dirección, no tienes un lugar donde irte, pero ¿Quién te llevó? ellos me llevaron. Me dejaron, sí, Tus victimarios. sí, me dejaron en un lugar donde, tú lo viste, donde no alcance a grabar las cámaras, porque es un lugar que hay cámaras afuera, entonces ellos me dejaron en un lugar donde no los alcanzara a grabar las cámaras y yo La caminé. expectativa era que tú salieras y que te llevara la persona de voluntario o quien fuese al lugar donde te estaban La abusando. expectativa de ellos era que cuando ellos me dieron solamente un teléfono de esos muy sencillos, que yo les avisara, solamente podía llamar ahí. O sea, el teléfono no tenía línea para otra llamada, solamente a ellos. La expectativa era que yo saliera, yo les llamara y ellos me volviera a caminar. Recién hecho el proceso, volví a caminar a donde ellos me dejaron para que me recogieran. Esa era la expectativa de ellos. ¿Y por qué ellos tienen esa expectativa? Porque simplemente es como un lavado del cerebro. La manipulación psicológica es la principal herramienta de los captores para poder manipular a sus víctimas, para poder reclutarlas, inyectarles miedo. Y por ese miedo no pueden, no son dueños de sus reacciones, no son dueños de la forma en que puedes, a lo mejor tú o yo en este momento podemos pensar, oye, pero ¿por qué no te escapaste? Bueno, a lo mejor había alguien en la puerta, ¿no? Con un arma, ok, pero si tuviste la oportunidad, ¿por qué no corriste? Hasta que llega un momento de desconexión que fue justo este tema y este punto que nos estás platicando. Previamente nosotros habíamos ya platicado en un documental que realizamos y tuve la oportunidad de acompañarla a estos lugares puntuales. Por esa razón les estoy confirmando que efectivamente conocen tanto este grupo, que eran lugares donde las cámaras no tenían visibilidad, donde inclusive, también puedo comentarles que donde inclusive ellos tienen control del área. Yeah. Porque no solamente son los que te están capturando, los que están haciendo el grooming, sino los nexos que tienen con quienes los llegan a proteger dentro de la misma comunidad. Entonces, si una persona, una chica o un chico se escapa, si ellos no los alcanzan para meterlos nuevamente y reclutarlos, tienen toda una red que les ayuda a rescatarlos nuevamente y ponerlos nuevamente en cautiverio. Estamos hablando de verdad, de niveles que uno no se imagina, pero que usted ahora mismo lo puede escuchar de un testimonio. Lo vivió. Y tan lo vivió que hoy tenemos que seguirle protegiendo su identidad. 1% hablábamos de que es solamente el que sobrevive de haber sido víctima de tráfico humano. ¿Por qué? Porque las consecuencias emocionales son tan fuertes que muchos no lo aguantan. Porque cuando sales, ahí viene la realidad.
allá viviste lo feo, pero la realidad es vivirlo ya en la mente y en la realidad de que tu vida ya cambió y tu vida no va a volver a ser la misma. Y aparte salir sin nada, sin trabajo, sin dónde vivir como yo, es muy fuerte. Entonces ahí es el verdadero calvario, ahí es el verdadero monstruo emocional que viene. Entonces no lo aguantan y se suicidan y otros los regresan y a otras mismas regresan ellas mismas a trabajar porque cuando estás ahí adentro te llenan tanto mentalmente decirte, tú no vas a volver a servir para nada, tú solo sirves para esto es lo único que sirves. En tu mente uno tiene que solo sirve para eso y tienes que volver a resetear la mente y es mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Cómo tú lograste en ese momento de vulnerabilidad, porque inclusive todavía tenías efectos de anestesia del proceso, del degrado? ¿Cómo logras tú escapar? ¿Cómo logras tú salir? No solamente del lugar donde te hicieron el proceso, sino de tus captores. Porque ellas llegan hasta adentro, ellas sí entran al estacionamiento porque tienen permiso, ellas entran hasta el estacionamiento y es más, ellas van a la puerta porque como saben que uno no puede caminar y las dejan entrar hasta arriba. Ella entró por mí, era una gringa que entró por mí, recuerdo porque traía gatos, muy linda, entró por mí, subió, me bajó y de ahí nos fuimos. Pero obviamente yo creo que ni siquiera ellos se dieron cuenta porque el carro de ellos estaba muy lejos. No había manera de que se dieran cuenta que yo estaba escapando. ¿Y tú le dijiste a la señora que tú... Nada, porque yo no hablaba inglés. Y yo tenía mucho miedo. Y voy a decir algo, cuando estaba adentro, ahí en Planet Parenton, las trabajadoras sociales sí me preguntaban porque ahí te preguntan si tienes pareja, pero yo tenía tanto miedo y decía, ahorita van a hablar la migración, ahorita me va... O sea, yo tenía tanto miedo que yo no decía nada. ¿Se dan cuenta lo importante que es comunicarse? Cuando ellos preguntan ese tipo de temas, de cosas, inclusive tú vas al hospital y te están preguntando si alguien te golpea en la casa, si te maltratan, si demás. Son oportunidades para que puedas salir de ese calvario. Porque hay una red también, así como hay una red negativa, hay una red positiva. En Estados Unidos hay muchas organizaciones sin fines de lucro que te ayudan. Primero que nada, a arroparte para que no pase lo que pasó el día de hoy Lorena, que nos va a comentar qué pasa después de cuando sale sin nada. ¿A dónde vas? Por eso ese miedo los hace regresar. Entonces, si usted está viviendo esta situación y tiene la oportunidad de responder que está usted en peligro, hágalo. Porque inmediatamente la van a poner en manos de personas que lo van a proteger. Te deja en un punto de la ciudad de Houston, donde ella me pregunta creía, dónde me lleva y yo no sabía qué decirle. Yo solo sabía moverme del downtown, del metro, hacia la casa de una amiga y fue donde yo le dije que me dejara. Yo solo le dije downtown. A mitad del camino yo tiré el teléfono. Ella me preguntaba porque yo lloraba. Aparte del dolor físico, el emocional y el no saber qué iba a pasar. Y yo tenía miedo, yo sentía que nos podían perseguir, pero no podía explicarle a ella por qué no hablaba inglés. Y a lo mejor también ella le iba a dar miedo. Entonces no sabía qué hacer. Y yo solamente, ella me dejó en el downtown y con, no recuerdo cuántos dólares, $2 o algo para el metro. Y ella te dio. Ella me dio. Ella estaba muy preocupada, pero no sabía qué hacer porque yo no le podía explicar y ella no hablaba. Que es justo, y esto es un punto importante, uno no sabe qué hacer. Y a veces uno se lleva la culpabilidad de que pude haber hecho más, pero pues lo desconocido, ¿cómo actúas? En Crime Stoppers, en la página de internet que está apareciendo en pantalla, está toda la información del qué podemos hacer. Primero que nada, cómo detectar los red flags para no caer en manos de quien nos pueda llevar a este punto de ser traficados. 2, también la forma en que nosotros podemos ayudar a una persona que está sobreviviendo el tráfico humano.
Está en pantalla y también está en español para que tenga esa información, porque conociendo esta información, escuchando estos testimonios, vamos a tomar decisiones más realistas. Sí está pasando al lado de nuestras casas, está pasando al lado de las escuelas de nuestros hijos. Vamos a educarnos. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Pero también qué podemos hacer para ayudar. Y es importante, Lorena acaba de mencionar algo que en mi mente nunca se me ocurrió. ¿A quién llamo? ¿A quién puedo hablar que entienda mi idioma? Pues hay muchas organizaciones que vamos a poner en pantalla para que llamen oficialmente para el tráfico humano. Pero Crime Stoppers of Houston también es una llamada. Lo único que tienen que recordarse es el 713-222-TIPS. Y ahí pueden ver lo que son los números. Ahí pueden llamar, hablan en español, hablan en inglés y podemos ayudarlos. Yo sé que en el momento pues uno no tiene muchas opciones. Entiendan que Crime Stoppers tiene un teléfono, ustedes pueden llamar y pedir ayuda. Entonces es importante que no solo la literatura que tenemos, que está accesible, siempre hablamos lo mismo, pero que es importante que lo entiendan. Tenemos personas que van a entrenarlos ustedes para identificar los riesgos. Son niños que a lo mejor se sienten, no en el caso tuyo fue raptada, tú fuiste raptada. Sí, fue secuestrada. Pero muchos son niños que tú mencionabas con razones emocionales que buscan a un novio, a un amigo, a alguien en línea que le está diciendo, pues yo te voy a cuidar, yo te voy a querer, te voy a regalar una cartera, A te voy a través de regalar algo. Roblox se están apareciendo la manera de tener ese contacto con los niños. Les dan la dirección y llegan a sus casas, inclusive hasta por ellos. O sea, imagínense la locura que está sucediendo. Y qué bueno que lo mencionas, porque también es importante hacer hincapié. Cuando usted llama a Crime Stoppers, no importa tu estatus migratorio, Crime Stoppers no es la policía. Sí trabaja con la policía, pero de manera comunitaria, en otros ámbitos, ¿no? Y se ayudan a resolver los crímenes buscando o apoyando para que se encuentre y se capture a los delincuentes. Pero no para que a las personas que están reportando algo sean capturados por ninguna razón, aunque no tengan la documentación oficial para vivir aquí en los Estados Unidos. Entonces, para que tenga paz mental en ese aspecto. Y cuando me refiero a ir a buscar la información a Crime Stopper of Houston en su página web, obviamente no es en el momento que tengas el problema, es en estos momentos donde, a ver, quiero conocer más, informémonos más aquí. Ahí lo tiene, porque están dentro de las escuelas. Y tenemos hijos. ¿Cómo vamos a saber que esa persona ya comenzó a manipular a nuestros hijos por el lado sentimental, el noviecito o la amiguita? O económico. Sí. Porque lo que ellos ven son cuál es la debilidad. Si la debilidad es emocional, si los papás no les tienen tanta presencia. A lo mejor todos los padres tienen amor, pero están muy ocupados y entonces no tienen presencia y los niños tienen esa necesidad. Por ahí le van a entrar, por el dinero. Si los ven que quieren una cartera, una niña, un videojuego, les van a llegar por ahí. Entonces, para mí creo que es muy importante que los papás estén muy al pendiente de las necesidades emocionales de sus hijos. Porque cuando esos niños estén blindados de amor y de seguridad, no va a haber manera. Por mucho que le llegue a alguien, no va a tener una necesidad, pero si hay una necesidad, van a entrar por ahí. Y añado que Crime Stopper, las llamadas son 100% anónimas. No tenemos la habilidad ni de saber. Si quisiéramos, no podemos saber. Y si usted llama y da información de que sabe que hay alguien que está siendo abusado, si sabe que hay alguien que está en peligro de ser abusado, de abandonar la casa, pueden llamar y hablar con personas aquí que les pueden poner en contacto con las personas que pueden prevenir llegar a esos lugares tan oscuros donde tú has estado. El público no te puede ver, yo te puedo ver, te ves extraordinariamente bien. ¿Qué le dices a ese 98% o 99%, el número de las que no han podido superar algo tan horrible como tu situación? ¿Qué consejo le das a esas personas? Mucha resiliencia y resignificación. Para mí la palabra más importante en mi vida ha sido resignificar esa situación muy difícil en todo lo bueno. Tal vez ahí no hay nada bueno, pero en el proceso de sanar ha habido muchas cosas buenas que me ayudaron a sanar
todas esas emociones, a conocerme. Hay cosas que, aunque ya las sané, como hoy, me recuerdan, y obviamente esas heridas ahí están. Y no va a haber manera que las quiten, no se pueden borrar con un borrador. Pero sí puedo decir que sí se puede. Se requiere mucho amor propio, mucha voluntad y mucho salir de la victimización. Pero sí se puede. ¿Cómo lo hiciste tú? Primero porque yo creo que el primer año y medio no lo estaba haciendo bien porque estaba muy enojada. Y aparte no lo había hablado con nadie, como tú lo sabes. Yo creo que fue año y medio, 2 años. Yo tenía miedo primero, tenía mucha vergüenza porque sentía que yo era culpable, porque yo no había investigado con quién me iba. Y entonces, En tu entrevista de trabajo. en mi entrevista de trabajo. Siento que eso es algo muy importante. Antes de ir a un trabajo, es investigar realmente el nombre de las personas, a dónde vamos a ir, que ahora lo hago, pero en ese momento era tanta mi necesidad, por eso lo recalco mucho, porque ellos te llegan en la necesidad y uno no piensa y no razona todas esas cosas. Entonces, yo lo hice porque el primer año y medio o 2 años estaba enojada con la vida, conmigo, y yo me di cuenta que me estaba haciendo mucho daño. Solamente trabajaba y lloraba y lloraba y lloraba, hasta que un día yo misma me dije, tu vida te la estás terminando aquí y tienes una hija y tú tienes que terminar esto y salir adelante y perdonar. Y entonces empecé a buscar. Yo no sabía de asociaciones, como nunca lo hablé con nadie. Yo solita empecé a buscar online terapeutas en España y conseguí, ¿Y por qué en España? porque yo no tenía el dinero para pagar a alguien aquí. Y aquí me acuerdo que cobraba fui con una y me cobraba $80 y yo decía, es mucho dinero, yo no lo puedo pagar. Y quería 2 terapias a la semana, necesitaba, y yo no podía pagar $140 a la semana. Entonces, en España las terapeutas me daban creo que pagaba como $40 por 2 terapias. Y luego una de ellas me recomendó otra chica mexicana, pero que también había estudiado en España, y ellas fueron las que me sacaron adelante. ¿Por cuánto tiempo? Muchos años. Yo creo que yo tomé terapia 3 años y medio. Seguido, todos los días, todos los días. Después hice otros tipos de procesos de terapia ya más fuerte. Y después, el año pasado, comencé otra terapia con una terapeuta que ya la pude pagar aquí en Miami, que se llama In the Name of Silence, como ir dentro de ti, del silencio, de meditar. Y eso es lo que me ha... Sola, sin recursos, te buscaste la forma de sanar. ¿Cuál ha sido lo más difícil en este proceso? Yo creo que todo. Lo más difícil es controlar la mente, porque la mente siempre te trae imágenes, ideas del pasado. Entonces, por eso empecé a meditar hace 1 año y medio. Ya no tanto terapia, sino meditar para controlar mi mente y no dejar que esos malos pensamientos me regresen y me digan que soy mala persona o que solamente merezco algo malo por lo que pasó. Porque hay mucha culpa. Ya no la hay en mí, pero de vez en cuando la culpa llega y decir, tú no mereces cosas buenas porque mira lo que hiciste. Pero yo no lo hice porque quise. ¿Tus padres, tu hija, cómo han enfrentado esta noticia? ¿La has compartido con tu hija o hasta el momento no? Mi hija todavía no lo sabe, pero yo creo que en un momento sí, porque le va a servir mucho y porque es una niña muy madura. Pero mi papá sí sabe, apenas se lo compartí el año pasado, y mi mamá también, y ellos ya han llorado mucho conmigo. Mi hermana también ya lo sabe, yo se lo pude compartir este año a mi hermana menor. Y ya antes sentía vergüenza, pero no siento vergüenza. Y bien dicen que si lo puedes hablar, lo estás sanando. Creo que hoy ha sido mucho mejor que la primera vez que hablé contigo. Mira, yo sé que es difícil porque cada vez que lo estás compartiendo te está reviviendo esa parte. Pero
tu testimonio nos está llevando a conocer de otro ángulo lo que sucede, lo que pasa, lo que sufren. No queremos más víctimas, queremos más sobrevivientes, pero llegar al punto donde ni siquiera tengamos a una víctima más de tráfico humano. Y solamente a través de estos testimonios es que podemos sensibilizar a nuestra comunidad. Sí. Y también para mí es importante hacer sensibilidad de que decir, los que salen del tráfico humano necesitan todo. O sea, imagínense, salen sin un cepillo de dientes, sin nada. O sea, realmente se necesita apoyo. Pero organizaciones que realmente los apoyen, porque sé de miles de organizaciones que juntan dinero y cuando buscas apoyo te mandan a otra y te mandan a otra, y eso es muy cansado. Por eso al final uno termina no queriendo organizaciones, porque solo te mandan a muchas y nadie te apoya, pero cuando hacen eventos sí, pero realmente es hacer conciencia que sales sin nada y es volver a empezar sin nada. ¿Acudiste al consulado? Sí, ¿Cómo te fue? en el consulado muy bien. En el consulado mexicano. Sí. Ok, porque también ellos tienen programa de ayuda. Ellos tienen muchos programas. Sí, tienen programas de ayuda a los connacionales, donde les apoyan con determinados recursos económicos. No es, obviamente, cantidades que les vayan a resolver el resto de la vida, ni siquiera terapia y demás, pero sí hay una ayuda primaria que es importante. Ujú. ¿Qué crees tú que como comunidad nosotros tengamos que hacer para tener más sensibilidad ante el tema, pero también podamos prevenirlo más? Primero, creer que sí existe. O sea, realmente creer que existe porque creemos que no existe. Y segundo, tener mucho cuidado con nuestros hijos, tener mucho cuidado con otros niños y estar completamente al pendiente emocionalmente de las necesidades de los niños y de nosotros mismos para estar blindados de que algo nos suceda. Fíjate, tú dices que la gente crea que existe. Recientemente, hace unos días, estaba viendo un programa de televisión de Pep, que está muy popular, ha ganado muchos premios. Hay una de las escenas que es de una niña, donde está la que la estaba usando, que la señora está embarazada, pero muy elegante ella, y la niña no quería dar su nombre, la historia no hacía sentido, y era una niña que estaba siendo abusada. Eso sale como parte de la historia del show. Y mi esposo y yo decíamos, ay, eso no puede ser así. Si ahí le están preguntando, le están dando todas las ayudas y todo. Señores, pasa. 79,000 niños en Texas están siendo abusados. Nuestra increíble invitada del día de hoy sufrió y aquí está con nosotros para reencargar la importancia de estar prestando atención y de ayudar a las personas que salen de este lugar tan horrible. Muchas gracias. Te felicito. Felicidades. Eres una campeona. La verdad que lamento. Ahora soy yo el que voy a estar más triste de aquí. Admiro y lamento lo que pasaste, pero cuentas con mi respaldo, el de Crime Stoppers, el de Adriana y de todos los que estamos tan orgullosos de ti por seguir adelante compartiendo tu historia. 3 cosas que una sobreviviente y resiliente de tráfico humano necesitan de manera inmediata para retomar su vida, y háblales directamente a ellas o a ellos. Primero, creer que sí se puede. Segundo, hablarlo con alguien. Y tercero, no tener miedo. Tú puedes. ¿Algo más que quieras agregar? No, gracias. Yo sí te lo voy a preguntar. Hoy, ¿qué te hace feliz y hacia dónde vas? Hoy me hace ser feliz quién soy, en quién me he convertido, la madurez con la que puedo ver la vida y saber que lo que fui y lo que hice no me define. Mi hija y la gente que me ama me hace feliz. ¿A dónde voy a lograr mi sueño de ser chef? No sé cómo, pero yo sé que la vida me lo va a permitir. Pues hablemos del tema.
Tengo muchos conocidos que podemos empezar a buscarle la forma de llevarte a que seas la mejor chef. Felicidades. Gracias. Eres una inspiración y un ejemplo. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue The Balance Boys En español. Nos vemos en la siguiente emisión.